Buenos días familia, el Señor les bendiga grandemente. Mi nombre es Nelson Rojas y pues sirvo en la iglesia de Alajuela, en Cente Alajuela, en la iglesia local de Alajuela, ya desde unos pocos años atrás y ahora como parte del equipo que servimos al pueblo de Alajuela. Eh, Quiero empezar haciendo una oración, dándole gracias al Señor por este tiempo que vamos a compartir y para que el Señor nos respalde y nos guíe en todo lo que aquí vamos a desarrollar. Gracias, Señor, por este día, Señor, ya sea mañana, tarde o noche, en el momento que pues, la persona lo pudo escuchar. Muchas gracias, Señor, porque eventualmente tú siempre nos acompañas, tú siempre nos instruyes. Nos permites conocer, Señor, tu voluntad a través de tu palabra y nos permites crecer, Señor, crecer en sabiduría, crecer, Señor, en la fe también, el crecimiento de nuestra fe, para que estemos sólidos, Señor, y bien cimentados, Señor, con todas las cosas que nos rodean, a fin de poder seguir continuar, Señor, creciendo y desarrollando nuestra vida, Señor, preparándola para aquel día tan maravilloso que pronto se aproxima. Gracias por todo, Señor. Ahora yo te pido que tu Espíritu Santo pues controle mi mente, mis emociones y mi ser, para que eventualmente, Señor, yo pueda también ser un instrumento a la hora de estudiar este tema y que pues pueda dejar algo de valía en el corazón y en la mente, Señor, de todos aquellos que tuvieron la oportunidad de compartir este tema el día de hoy. Muchas gracias, Señor. Quédate con nosotros. Amén y amén. Bueno, nuevamente buenos días. Como ya les comentaba en la oración, la idea de este devocional es, claro, por supuesto, seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y espero poder generar en usted un interés de querer profundizar en los detalles del capítulo que vamos a estudiar hoy. Es un capítulo que eventualmente hay mucha información en internet y muchos estudios, pero usted puede hacer su propio estudio y puede llegar a sus propias conclusiones, seguido obviamente guiado por el Espíritu Santo. También debo aclarar que como discípulos de Cristo todos tenemos el deber de escudriñar y verificar lo que se nos presenta si está avalado y escrito en la palabra de Dios. Recordemos lo que decía Hechos 17:1. Decía, yo se los voy a leer, por acá lo tengo. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos escudriñaban para ver si las cosas que Pablo les comentaba se ajustaban al manual de vida. Y antes de comenzar, quiero hacer una pequeña comparación con Mateo 24. La idea de una tierra plana estuvo en la mente y en la razón desde los inicios de la civilización humana. Fue Pitágoras uno de los primeros en argumentar que si los objetos astronómicos eran esféricos, que él veía eran esféricos, seguramente la Tierra también lo era, pero la mayoría de las personas pensaban que la Tierra era plana. Y es que corregir a una persona que mantiene una idea equivocada es algo que puede resultar algo complicado y complejo. Y yo lo digo por mí mismo, porque a veces corregir un pensamiento errado puede demorar trabajo y esfuerzo. Y creo que esto es lo que pasa con Mateo 24 en la gran mayoría de las personas. Cuando me refiero a la gran mayoría de las personas, estoy hablando de los cristianos y de los que no son cristianos, de los dos bandos, de los que tienen a Cristo y de los que no tienen a Cristo. Creo que esto es lo que pasa en la mayoría de los cristianos. Y aún muchísimo más de las personas que conocemos, podríamos citar que casi todas de memoria pueden manejar de memoria el versículo 42. ¿Se acuerdan del versículo 42? Dice así, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Casi todas las personas conocen este versículo, sea cristiano, vaya a una iglesia o vaya a otra iglesia o no sea cristiano, casi todas las personas conocen este versículo, haciendo una referencia, por supuesto, al día en que Cristo regrese o haciendo una alusión al fin del mundo. Pero son pocos los que realmente estudian la Biblia para entender un poco mejor la escritura y entender el orden correcto de los acontecimientos. De hecho, estoy seguro
que muchas de las personas que conocen el versículo 42 no están enterados de los acontecimientos que vendrán después de esto, como es el caso del reino milenial, que ¿verdad? Se menciona en la Biblia, y muchos otros acontecimientos más. O sea, la mayoría de la gente maneja y conoce el versículo 42, pero desconoce mucho más de lo que va a pasar después del versículo 42. Esto es casi como cuando usted se prepara de viaje. Así lo explicaba una persona, ¿verdad? Hace un tiempo. Como cuando usted se prepara de viaje, ¿verdad? Usted desea conocer el lugar a donde va a llegar, ¿verdad? O sea, si usted no se prepara y el lugar donde va a llegar es un lugar caliente y usted se preparó para el frío, bueno, ¿ahora qué hago? Y si usted va a un lugar frío y resulta ser que lleva ropa caliente, entonces, uy, ¿cómo hace? O sea, uno no emprende un viaje sin llevar una preparación inicial, si usted quiere disfrutar y, ¿verdad? y tener un viaje placentero. Hace unos años yo hice una primera incursión, le digo yo, al Cerro Chirripó. Yo me acuerdo que durante todo ese año yo me preparé, hice ejercicio, compré unos zapatos ahí, unos high-tech, compré ropa apropiada, etcétera. Hice una serie de preparativos, todos con el fin de poder aprovechar a lo máximo la experiencia, la primera experiencia que yo iba a tener acerca de subir el Cerro Chirripó. Y créame que toda esa preparación valió la pena. Realmente que valió la pena. En la escritura, o los que estudian esto de los fines del tiempo, tienen algunas posturas en cuanto al tema del arrebatamiento. Yo lo voy a mencionar tres posturas. Hay un arrebatamiento pretribulacional. Esto quiere decir que la iglesia va a ser arrebatada antes de los 7 años de la tribulación tan famosa que usted conoce. Eso está en Juan 14 del 1 al 3. Juan 14 del 1 al 3. Un arrebatamiento pretribulacional. Perdone la forma en que lo pronuncié. Otra postura habla del arrebatamiento a la mitad de la tribulación, o sea que los cristianos vamos a estar la primera mitad, la que no es tan difícil de soportar, y después nos vamos para el cielo y después viene la otra mitad, los 3 años y medio que siguen. Y una tercera postura habla de un arrebatamiento post-tribulacional. Esta postura establece que la iglesia sufrirá la totalidad de la semana 70 de Daniel. O sea que nosotros pasaremos todos los 7 años de la tribulación, los fáciles y los difíciles. Ahora bien, la postura más aceptada acerca del arrebatamiento en la iglesia, y que también Senti, pues nosotros respaldamos, es que la iglesia va a ser arrebatada antes del inicio de la semana 70. Los estudiosos de estos temas, ¿verdad?, sustentan esto con muchos pasajes. Yo lo voy a mencionar algunos. Mateo 3:7, Apocalipsis 3:10, este se lo quiero leer, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Y también está por ahí Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, está diciendo que si estamos justificados, vamos a ser salvados, o sea, vamos a ser excluidos de esos 3 años y medio de una gran tribulación, que se está refiriendo ahí a la ira de Dios. Todo esto se refiere, por supuesto, está a la era de la iglesia, o sea, el tiempo de los gentiles, nuestro tiempo. Ese es el tiempo que le estoy poniendo este marco, es el tiempo de los gentiles. En los primeros versículos de Mateo 24, vemos que cuando Jesús iba del templo, los discípulos se acercaban queriendo enseñarle los edificios, ¿verdad? Jesús, ven, queremos enseñarte esto. Jesús se iba y se detiene y les dice que todo lo que ellos ven, ¿verdad?, no quedará piedra sobre piedra. Y luego ellos hacen 2 preguntas. Los discípulos se vuelven a Jesús y le hacen 2 preguntas. Las 2 preguntas son las siguientes: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales tendremos de tu venida y del fin? Esas eran las 2 preguntas que estaban en la mente de los discípulos. ¿Cuáles serán esas cosas y qué señales tendremos acerca de la venida?
Entonces Jesús les respondió acerca de las cosas que iban a venir, acerca de las señales. Pero quiero decirle algo. Una de las cosas que comprendí mejor en estos días, después de haber escuchado la serie del Apocalipsis, el estudio completo, es que esta respuesta de Jesús dada a los discípulos no es en su mayoría para nosotros, ya que la iglesia, para alguno de estos momentos que Jesús detalla, ¿verdad? En el Mateo 24, la iglesia ya habría sido arrebatada. O sea, ya no estaría la iglesia. Nosotros no estaríamos en ese momento. En algunos momentos sí, pero en otros momentos no. Ya lo vamos a estudiar más adelante. Esto es como le comenté al inicio. Uno tiene ideas predefinidas que pueden estar arraigadas por falta de dedicar tiempo necesario a estudiar y profundizar los detalles de la escritura. Y hasta que usted no profundice y no estudie, entonces usted no logra entender, comprende con más exactitud, nunca va a comprender todo hasta que el Señor regrese probablemente, pero comprende con mayor exactitud los detalles de la palabra de Dios. Y pues hay que estudiar mucho y escuchar mucho. Jesús inicia dando una instrucción que siempre ha sido válida para todo hombre que ha decidido creer en Él. Y véalo en el versículo 4 y 6. El versículo 4 y 6 dice, Jesús le dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras, de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. La verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inminentemente después. Para muchos de los otros de los cristianos, este versículo aplica a la perfección, porque la verdad es que siempre han habido falsos profetas en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia siempre han habido falsos profetas, y el llamado a no dejarnos engañar ha sido de siempre, desde el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pero si seguimos leyendo un poquito más, llegamos a Mateo, el versículo 15, por ejemplo, dice así, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, ¿verdad? El que lea entienda. En otra versión dice, en esta dice, llegará el día cuando verán lo que se habló del profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Aquí está haciendo una referencia, ¿verdad? A la mitad de la semana 70 de Daniel, cuando el anticristo desde el templo reconstruido de Jerusalén se sienta haciéndose pasar por Dios. La iglesia no estará en ese momento, ya la iglesia habrá sido arrebatada. Cuando el anticristo se siente a quererse pasar por Dios, ¿verdad? Que esa es la referencia a Mateo 24, 15, nosotros no vamos a estar acá, nosotros estaríamos en el cielo, ¿verdad? Eso es otro estudio ya más profundo, pero nosotros no estaríamos acá. Entonces este contexto que habla Jesús acá no es para nosotros, no es para nosotros, sino ya lo veremos para quién es un poquito más adelante. La gran parte de esta respuesta, obviamente, claro está, es para el pueblo judío. Y también todo aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón. Para el pueblo judío, esa semana 70 es para el trato que Dios va a tener específicamente con el pueblo judío, pero también para las personas que eventualmente no recibieron a Cristo en su corazón y se quedaron acá porque no fueron arrebatadas, Y también Jesús en los versículos, vamos a ir un poquito más adelante, en los versículos 21 al 22, vamos a leerlo. 21 al 22, creo que por aquí lo tengo, sí, dice, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande, de hecho menos que se acorte el tiempo de calamidad, ni una sola persona sobreviviría, pero se acortará por el bien de los elegidos. Estos elegidos se está refiriendo Jesús acá a las personas que están en la gran tribulación, las personas que no recibieron a Cristo a tiempo, se quedaron acá y ahora van a tener como una segunda oportunidad, por decirlo de alguna manera, pero una segunda oportunidad
precio sumamente alto. Aún así, muchas personas recibirán a Cristo durante esa etapa, ¿verdad? Y Jesús y la Biblia los establece como los elegidos, como las personas que van a permanecer fieles durante esa etapa y aún van a lograr servirle al Señor y estar delante de Él. Dice también a continuación, más adelante, entonces si alguno les dijere, miren, aquí está el Mesías, o allí está, no le crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar y de ser posible aún a los elegidos, o sea, de ser posible incluso a las personas que están manteniéndose en firme. Recién escuché un audio que nos mandó el líder Gustavo acerca de una iglesia en Canadá que el pastor y la pastora es atea. Yo pensé que lo había escuchado todo, pero no. Yo viendo el documental, efectivamente hay una iglesia en Canadá que la pastora se declaró atea. Ella se declaró atea y aún así mantiene su postura de pastora, ¿verdad? Obviamente con temas humanitarios y todo, y suprimió la parte de Dios en sus prédicas, pero se mantiene ahí, ¿verdad? Entonces, este pasaje hace referencia también a que siempre ha habido falsos profetas, siempre habrá, y en los últimos tiempos habrán aún más personas, ¿verdad?, que están dispuestas a engañar a la gente con sus trucos y sus maquinaciones, ¿verdad?, con cosas enredadas que son entre verdad y mentira, ¿verdad?, pero que no dan gloria a Dios y que no se ajustan con la palabra de Dios. Después dice el versículo 29 al 31. Es muy hermoso por lo que se establece aquí. Dice: inminentemente después de la angustia de estos días, una vez pasado los 7 años, el sol, bueno, casi al final, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y aquí viene la mejor de las partes. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí no está la aclaración de que nosotros venimos con Él, pero en otro versículo sí lo establece. Enviará a sus ángeles con su potente toque de trompeta y reunirá a los elegidos de todas las partes del mundo, o sea, las personas que se mantuvieron firmes durante los 7 años, desde los extremos más lejanos de la tierra, de los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Y pues ahora el 32 dice: y ahora aprenderá una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. Bueno, esto hace una referencia también a lo que sucedió con Israel reciente y la fundación de la nación de Israel. Y luego, más adelante, después de describirnos esta parte tan emocionante que es cuando Jesús regresa y regresa con su iglesia, ¿verdad?, a reinar durante 1000 años, ¿verdad?, y ahí a recoger las personas que eventualmente lograron mantenerse en pie. Ahí acaba todo, de momento, digamos, el mal que había reinado en este mundo. Y después brincamos al 42. El 42 dice, que ya lo leímos, así que ustedes también deben de estar alertas porque no saben el día que viene su Señor, ¿verdad? La alerta que hace el Señor, ¿verdad? La alerta que el Señor nos pone en nuestro corazón. Y ya vamos a entrarle al 45. Y vamos a leer el 45 en función del 42. Contemplándolo o parándonos en nuestra visión desde el punto de vista de qué nos corresponde a nosotros. Vamos a leer el 42, dice: un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás, sirviéndoles y alimentándoles. Eso dice una versión. La versión Reina Valera dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el tiempo a su tiempo, el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Voy a leerlo otra vez. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente,
al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo, con signo de pregunta al final. Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Y quiero hacer notar la frase que dice ahí, ¿verdad? Para que les dé el alimento a su tiempo. Para que les dé el alimento a su tiempo. Y es que yo creo que todos nosotros, siervos de Cristo, nosotros como siervos de Cristo, ¿verdad? Nuestra mirada y el foco de nuestra atención es sobre todo en la parte de esta respuesta que Jesús le dio a sus discípulos, que más debemos de ponernos nosotros en práctica. Más que estar atentos a las guerras o quién va a ser el anticristo, quién va a ser aquel, o qué va a pasar, ¿verdad? Con tal o tal circunstancia, si el COVID es el fin del mundo, todas esas cosas, ¿verdad? Lo que el Señor nos manda a nosotros es hacerle fiel, ¿verdad? Eh, Seguramente nosotros incluso no veremos quién es el anticristo, ¿verdad? No será revelado. Para ese momento nosotros estaríamos con Dios preparándonos para su regreso con Jesús, ¿verdad? Pero lo que el contexto quiere hacernos ver, ¿verdad? Es que el siervo fiel, ¿verdad? El siervo fiel es aquel que se prepara, ¿verdad? En este tiempo para servir con lo que el Señor le ha dado bajo su responsabilidad y alimentando a los demás, dice acá. Dice, eh, darle la responsabilidad de dirigir a los demás, sirviéndoles y alimentándoles. Por supuesto, se refiere a alimentándoles en su crecimiento espiritual, en sus tres áreas, espíritu, alma y cuerpo. No estoy hablando solo del espíritu, sino que se refiere a un acompañamiento integral, ¿verdad?, de las otras personas. Yo suelo discutir con un vecino, haciendo un paréntesis acá en la conclusión de este tema, y es que cuando hemos sacado algunos temas del apocalipsis y temas del fin del mundo, él siempre me lanza la respuesta más fácil que él ya tiene programada y es la misma siempre. Él me dice, el fin del mundo termina cuando yo me muera. Y entonces ahí él le va de muchas respuestas. Entonces él siempre dice, el fin del mundo se acaba cuando yo me muera. Y quiero decirle que esta respuesta tiene algo de cierto en lo que él plantea. Eh, cuando la iglesia sea arrebatada, cuando la iglesia sea arrebatada y nosotros estemos con Cristo, ¿verdad? Nos vayamos con Dios, ¿verdad? Durante ese tiempo, habrán personas que se van a quedar acá, que no han recibido a Cristo por su terquedad y por su necedad. Y esas personas van a tener como una especie de segunda oportunidad, como ya lo decíamos, a un costo muy elevado, porque para ese entonces el Espíritu Santo habrá sido quitado de la tierra y eventualmente, aunque habrán evangelizadores y los ángeles hablarán su mensaje y tratarán de convencer a la gente y todas las personas que eventualmente con sus ojos pueden ver lo que está sucediendo y que se apega, por supuesto, a la Escritura, ¿verdad? Tendrán que reconocer que se equivocaron y doblegar su corazón y decirle, Señor, yo me equivoqué y ahora yo necesito verte como un Dios de amor en el momento donde Dios también está expresando su ira, ¿verdad?, por la desobediencia del hombre. Y entonces ahí tendrán que aprender a ver un Dios de amor, confiar en su amor y mantenerse firmes, ¿verdad?, hasta el final de los 7 años, ¿verdad? Hasta el final de los 7 años. Entonces eso va a ser un desafío de alto nivel. Si para nosotros los cristianos ahora mantenernos en la vida cristiana es algo a veces que requiere toda una valentía, como le ponemos nosotros a los hombres varones al extremo, ¿verdad? Para estas personas, estos elegidos que la Biblia dice, mantenerse durante ese tiempo va a requerir de realmente una decisión muy profunda y, ¿verdad?, muy tenaz y una actitud muy determinada, ¿verdad?, para anteponerse ante cualquier circunstancia que se le presente. El mundo se va a estar destruyendo a su alrededor, la gente va a estar confundida, van a tratar de convencerlo, lo van a presionar, ¿verdad?, le van a decir, si tú no tal, tú te mueres. Entonces va a ser una decisión extrema. Aún así, la Biblia dice que hay muchas personas que en ese tiempo van a recibir a Cristo. Pero si mi vecino se muriera mañana, realmente para él el mundo habría terminado. Todo depende de la decisión que él haya tomado en su corazón. Y entonces, sí,
cuando una persona muere, ¿verdad? Él tiene razón, el mundo termina para él. Y si tomó una buena decisión, probablemente tendrá una vida eterna acompañado de su papá Dios. Pero si tomó una mala decisión, no tendrá una segunda oportunidad. No habrá nada que le permita girar esa decisión errada que tomó en su vida y pasará una eternidad sin la compañía de su Dios. Y por supuesto, los que se quedan acá van a tener una segunda oportunidad, como ya lo mencionamos, pero a un precio sumamente alto. Yo no me la quisiera jugar, tener que tomar esa decisión en ese momento. Es mejor tomarla ahora, cuando también a través de todo lo que Dios creó, podemos entender que Dios existe y que Dios nos ama y que Dios nos cuida, ¿verdad? Para una persona que no ha recibido a Cristo, pero para una persona que ya recibió a Cristo no es necesariamente tiene que ver con sus ojos, porque ya lo siente en su corazón y sabe que Dios le trata y sabe que Dios le cuida. Por eso creo, ya para terminar y concluir y para orar, que el versículo 42, el llamado del versículo 42 de estar, de velar, porque uno no sabe cuándo va a regresar el Señor, ¿verdad? Para nosotros los siervos de Dios tiene que estar en función del 45 también, de un siervo fiel, sensato, que está dispuesto a estar ahí presente, ¿verdad? Alimentando a los que están debajo de él o a su alrededor, dándoles alimento en su tiempo. El siervo fiel entiende que el tiempo de él es ahora, no en la gran tribulación. En la gran tribulación habrán otras personas que tendrán la función de convencer a otras personas, pero ya nosotros no estaríamos, ya ahí nosotros no tendríamos margen para a convencer a nadie a través del Espíritu Santo, porque ya nosotros no estaríamos. La única posibilidad que tenemos para ser usados por Dios, ¿verdad? En la decisión de recibir a Cristo, porque no me cabe duda que en la vida eterna seremos usados por Dios, pero me refiero, la única oportunidad para ser usados por Dios, para inclinar la decisión catastrófica de una persona de no recibir a Cristo con el poder del Espíritu Santo y la compañía de Él, es ahora. Eso se refiere el siervo fiel, y el tiempo de nosotros entonces es ahora. Por eso Jesús nos manda a velar y cuidar. Y por supuesto que el 42 aplica también para el pueblo judío durante el tiempo de la tribulación. También tendrán que velar y también tendrán que esforzarse y tendrán que reconocer. Entonces es una frase que aplica en todo tiempo, pero para nosotros la iglesia, ¿verdad? Para nosotros los gentiles, los cristianos, ¿verdad? Aplica ahora, no para el tiempo de la tribulación, aplica ahora. Es nuestro tiempo para mantenernos velando en función del servir, ¿verdad? Y alimentar a las otras personas para que puedan recibir a Cristo y tomen una decisión favorable para sus vidas. Así que vamos a orar en base a esto que pues les expuse acá y pidiéndole al Señor que nos use. Gracias, Señor. Gracias por permitirme tener este devocional, Señor, con mis hermanos, mis consiervos en la vida cristiana, Señor. Los que tuvieron oportunidad de escucharlo, te agradezco, Señor. También por todas las enseñanzas que escuchamos cada día, Señor. Gracias, amado Dios, porque entendemos que nuestro tiempo es ahora, Señor. Es nuestro tiempo maravilloso. La era de la iglesia, Señor, en la que somos acompañados con tu Espíritu Santo, Señor. La que nos redarguye, Señor. Tú nos redarguyes para que aprendamos a ser siervos fieles ahora, Señor. Para alimentar a otras personas, Señor, con tu palabra, de una forma integral, Señor, en espíritu, en su alma y en su cuerpo, Señor, como le establece Tesalonicenses, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Te rogamos por la vida de las personas que aún no han reconocido, Señor, y tomado esa decisión trascendental en sus vidas, Señor. Y también, Señor, por los que van a tener que pasar porque no tomaron su decisión a tiempo, Señor, y se quedaron acá, Señor, durante ese tiempo, Señor. Esos elegidos que tu palabra dice, Señor, para que les mantenga, Señor, firmes, Señor. Si bien será un tiempo difícil, Señor, tu palabra dice que saldrán victoriosos, Señor, más que vencedores. Por eso, Señor, te damos gloria y honra por esas personas también, Señor. Pero más te pedimos, Señor, por los que aún no han recibido de ti, Señor.
Señor, si mañana sus vidas termina, Señor, no habrá ninguna oportunidad, ninguna maniobra, Señor, nada, Señor, que visualicemos a nivel humano, Señor, y espiritual, que les permita, Señor, no pasar una vida sin ti. Por eso es la importancia, Señor, de que en estos tiempos, Señor, puedan, Señor, convencerse, Señor, de que tú eres un Dios de amor y que tú quieres solo lo mejor para sus vidas, Señor. Eh, eh, Vuelve esa enemistad que tienen contigo, Señor, en un amor, Señor, profundo para ti. Y si tú eres una persona que por la gracia de Dios escuchas este devocional y te cayó en tus manos y no has tomado esta decisión, es el mejor momento para prepararte para el viaje. Es el momento para que tú tomes una decisión, te compres tus zapatos, te vistas con la ropa adecuada, te vistas de tu equipaje para empezar esta aventura sobrenatural que tiene que ver con una vida con Cristo. Y es una vestidura blanca en la cual Dios te vestirá, que tiene que ver con tu santidad y con tu limpieza, pero no por tus propias fuerzas ni por tus propios méritos, sino porque lo que Cristo hizo en la cruz te da esa posibilidad. Y entonces tú ahí le puedes decir: Señor, entra en mi corazón, perdóname mis pecados, prepárame para el viaje, desde ya hazme una persona, Señor, transforma mi ser para que yo pueda, Señor, llegar a ti, a esa boda, Señor, en ese momento especial, Señor, y yo estar preparado, Señor, para vivir contigo por la eternidad, Señor. Todo lo que tengo que llevar ahí lo necesito preparar aquí, Señor. Ese es el momento, ese es el tiempo, Señor. Y que no cometa el error, Señor, de no tomar esa decisión, Señor, y tener que llegar al tiempo de la tribulación, o peor aún, Señor, que mi vida termine, Señor, por tu voluntad también, y que ya yo no pueda, Señor, tener margen de acción, Señor, y tener que pasar mi vida separado de ti, Señor. Líbrame de tal situación, Señor, que yo pueda comprender, Señor, que Mateo 24, Señor, tiene que ver con eso, con una advertencia de misericordia, Señor, que tú nos haces, Señor, a los que van a estar en ese tiempo, y también, Señor, a nosotros los siervos, Señor, que debemos estar en función de ayudar, Señor, a otras personas a no perderse esa oportunidad. Gracias por todo, Señora. Yo te pido que tú nos continúes con nosotros en este día, Señor, y que nos sigas enriqueciendo con todo lo que eventualmente tú pones en nuestra vida para nuestro crecimiento. Gracias por todo, Señor. Gracias por todo, Señor. Amén y amén.